La evaluación psicológica. Hoy daremos el desarrollo de la evaluación psicológica tras su curso de la historia. Daremos unos puntos relevantes históricos. También vamos a hablar sobre la competencia que tiene el psicólogo frente a las pruebas psicológicas y también indagaremos un poco sobre los representantes durante el transcurso de la historia de la evaluación psicológica. Bienvenidos. Surgimiento y evolución de la evaluación psicológica. Durante la historia, la evaluación psicológica ha tenido un papel fundamental en las políticas educativas de Europa y Norteamérica, tendiente a la universalización de la educación. Con el progreso económico y social, a finales del siglo XIX, se plantea la necesidad de evaluar las capacidades, los conocimientos de los individuos en diferentes contextos educativos, laborales y clínicos. Hubo una gran necesidad de evaluar la demanda social que ha dado la demanda social durante la evaluación o evolución del estudio. Esto compete a las diferencias individuales y por ende a la evaluación psicológica. Cuando Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial, a todos sus soldados que iban a iniciar esta guerra, fue necesario determinar si ellos eran aptos para ir a la guerra o no. Allí se medía su nivel intelectual. Por eso se hizo y se hace necesario la creación de los primeros tests de inteligencia, ¿sí? Y también medían allí a las personas o a los soldados que iban a la guerra, iban a medir si tenían su propia lengua inglesa y también para identificar si eran analfabetas. Por la contribución de la OTIS se hizo un nuevo formato de selección múltiple y de puntuación objetiva. Esto se hace pues para poder estandarizar las variables de la personalidad, como el formato llamado Personal Data Sheet de Woodward, y en él miden la inestabilidad emocional. Todo esto se hace con el objetivo para evaluar quiénes iban a la guerra o quién no, ¿sí? Entonces, porque todas estas personas, estos hombres que iban a la guerra, debían ser medidamente identificados si tendrían la exigencia psicológica y emocional para poder soportar todo lo que se les venía en la guerra. Después de la guerra, después de pasar el periodo de la guerra, la ciencia de la salud se vieron totalmente devastados por todas las consecuencias que ha dejado la guerra. Entre ellas se encuentran las patologías y las psicopatologías que no eran nunca antes vistas en las personas, en estos hombres. Entonces se dio una variedad de consecuencias biológicas y psicológicas. Por tal razón, se vieron al desarrollo de nuevos instrumentos, procesos y procedimientos que permitieran poder comprender y adjuntar o cuantificar todos estos cuadros clínicos de estas personas que llegaron de la guerra. Llega otro periodo de la industrialización. Esto le compete a que se dejó a un lado la ocupación agrícola y pecuaria. Entonces las ciudades se transformaron, se crearon nuevas fábricas de manufactura. Esto dio lugar a nuevos puestos de trabajo, a miles y millones de puestos de trabajo por parte de las fábricas de industrialización. Esto compete a que hubo una liberación de la filosofía liberal. Todo esto dio raíz, dio lugar a que las empresas crecieran rápidamente y pues allí los empresarios, los dueños,
se preguntaran de cuáles eran esas cualidades del personal que iban a ser contratados, de saber sus cualidades, de saber los desempeños que estas personas puedan tener para ocupar bien sus puestos y hacer bien sus labores. Por lo cual se da por lugar la evaluación psicológica nuevamente. La consolidación institucional de la evaluación psicológica se da obviamente por los avances teóricos y prácticos que se han podido consolidar y así llegar a un tiempo, un periodo que se crea la psicología. La creación de la psicología da lugar a nuevas asociaciones, se da a nuevas publicaciones de documentos para la comunicación de los profesionales y se crean empresas privadas que son dedicadas especialmente a la evaluación psicológica. En la primera convención de las normas APA, se da a la primera convención de las normas APA en 1892 por Hastrow, creándose el comité de especialización, dando lugar a psicólogos y dando lugar a que los nuevos psicólogos den la creación de nuevos tests psicológicos para adultos y niños. Muy bien. Este test que fue creado se extendió por todo el mundo, ¿sí? Entonces, se dio la nueva corporación psicológica para la producción industrial de tests en 1947, el test ETS, para la creación de estandarizados de rendimiento y aptitud académica. En la evaluación psicológica se permite dar la exploración, medición y análisis, dando como objetivos propuestos y la orientación y la selección de todos los profesionales que deben usar la medición psicológica y educativa al uso de las normas APA. Ahora pasaremos a la representación más relevantes durante la historia que contribuyeron a la evaluación psicológica. Después de entrar al desarrollo de la historia, vamos a ver los padres que hicieron posible esta parte de la psicología. Encontramos en primer lugar Francis Galton, nacido el 16 de febrero de 1822 y murió el 17 de enero del año 1911. Explorador y científico británico, dio grandes contribuciones y a sus 87 años concedió el título de Sir o Caballero del Reino. Da un interés muy importante y da contribución a las áreas de la ciencia como la psicología, la biología, la tecnología, la geografía, la estadística o meteorología. Galton es primo de Charles Darwin y dio contribución a los principios de él, al cual fue al ser humano y a las diferencias individuales. Galton es considerado como el padre de la psicología diferencial, donde allí da la aplicación de los principios de su primo y a las diferencias individuales, suponía las ideas psicológicas que más suponían al de la época de Will Wundt. Da interés a las capacidades humanas y estudia a los procesos mentales simples. Inventó o creó la línea de la regresión, en la cual consistía en un fenómeno de la regresión a la media. Inventó la máquina de Quincus, un instrumento que fue para demostrar la ley del error y la distribución normal. También da una contribución al análisis de la regresión. En 1888 introdujo el concepto de correlación.
Galton da contribución al laboratorio antropométrico y allí aplica la práctica de eugenesia artificial al ser humano, en la cual consistía en mejorar la raza, formalizándose así por primera vez la teoría de eutanasia. Esta práctica se reflejó en la limpieza étnica, así como la esterilización de personas con discapacidad intelectual, delincuentes, pobres o enfermos mentales. Galton subraya la naturaleza como un conjunto de dotaciones innatas del individuo donde el factor determinante del éxito de la vida. Los primeros antecedentes de la evaluación psicológica se ubican en la medición de las funciones biológicas, no obstante, que da un soporte primigenio de la evaluación de los procesos psicológicos o funciones cognitivas. James Keitel nació el 25 de mayo de 1860 y murió el 20 de enero de 1944. Psicólogo y fue uno de los importantes dentro de los siglos XIX y XX. Es uno de los representantes de la llamada Escuela Americana en Psicología. Fue pedagogo americano. Desempeña la primera cátedra estadounidense de psicología, creada por él mismo. En 1891 enseña en la Universidad de Columbia. En Estados Unidos crea un laboratorio de diferencias individuales y los test psicológicos, donde hacen investigaciones sobre las ideas, percepción, entendimiento, memoria, fatiga y del tiempo psicológico. Tras estudiar en el laboratorio de Wilhelm Wundt, se ubica en Estados Unidos y se dedicó a estudiar las capacidades humanas a partir de lo que lo llamó test mental. Una de las muchas ideas de Cattell son ideas de Francis Galton. Su interés sobre las diferencias entre individuos basándose en las respuestas que daban los test. También hace la creación de las pruebas diseñadas para percibir las habilidades, para percibir estímulos, memorias para las letras. Vamos a pasar al siguiente representante. Por otro lado está Alfred Binet, que nació el 11 de julio de 1857 y nació el 28 de octubre de 1911. Fue un pedagogo, psicólogo francés, y su contribución se centró principalmente en la psicometría. Se considera el padre del test de la inteligencia. En 1892, un psiquiatra, Theodore Simon, ubica a Binet y establecen una relación y empiezan a trabajar sobre los niños anormales. Empiezan una investigación juntos. En 1905, a solicitud del gobierno francés, Alfred Binet publica una escala métrica de la inteligencia que había sido elaborada junto a Theodore Simon. El objetivo de esta escala era medir el desarrollo de la inteligencia de los niños en función de su edad mental. Estas contribuciones y otras lo hacen pilares de la psicología diferencial. En la creación de los test mentales en los que estudiarán procesos tales como memoria, la imaginación, la comprensión, la sugestión. En esto se basa nuevamente, después de unos años, este autor tan importante. Después
da la propuesta del primer test de medida de inteligencia, donde da una importante distinción entre exploración médica, físico-fisiológica y que llevaron a cabo los médicos. También encontramos otros contribuyentes como Thorndike, como la contribución a las pruebas psicopedagógicas. Está Freud, que fue contribuciones a la personalidad, y otros autores como psicólogos matemáticos como Pearson y Sperman, donde crean una serie de estadísticas que son base para el desarrollo de las pruebas psicológicas. Y así termina por este lado la contribución y el desarrollo de la historia de la evaluación psicológica. Ahora vamos a pasar un poco a hablar un poco del código deontológico del psicólogo y vamos a hablar solamente unos principales éticos de la psicología para la aplicación y uso de las pruebas psicológicas. Nosotros como psicólogos, para poder ofrecer nuestra profesión a nivel nacional, debemos dar registro a algunos principios llamados universales, como la responsabilidad, la competencia, bajo estándares morales y legales, bajo anuncios públicos y un alto nivel de confiabilidad. Buscaremos siempre el bienestar del usuario, bajo actuaciones de relaciones interpersonales. Usaremos siempre la evaluación de técnicas que presentarán el bienestar y la mejoría de los intereses de los pacientes. Nuestra actividad profesional como psicólogos nos permite el diseño de ejecución y dirección de investigaciones científicas. También nos permiten dar objeto de estudio para mantener el objeto de estudio. Somos evaluadores a posibles pronósticos, tratamientos en las diferentes personales del contexto de la vida de una persona. También el código deontológico nos indica que podemos ser docentes en facultades de programas de psicología, en otras actividades que dicta el código deontológico. Cuando seamos y cumplamos el derecho legal al ejercicio del psicólogo, daremos como obligación del uso psicotécnico, psicológico, los cuales contribuyen a los test psicológicos, inventarios basados de listado de cheques u otros instrumentos, técnicas. Claro está, si todos estos cumplen con la estandarización mediante el beneficio de los pacientes. Al realizar el uso completo de las técnicas, instrumentos que nos permiten trabajar sobre ello, hay que tener cuidado sobre la divulgación de los resultados que nos arrojen estos instrumentos aplicados a la evaluación psicológica, ya que no deben de ser expuestos al público hasta que estos sean validados y estandarizados. Y así terminamos dando un recorderis del código deontológico y el transcurso de la historia de la evaluación psicológica. Muchísimas gracias.